En el mundo del narcotráfico en México, nombres como el Cártel de Sinaloa y el CJNG dominan los titulares por su alcance y poderío. Pero en el noreste del país, un grupo ha surgido como una fuerza implacable y temida, incluso por estos gigantes: el Cártel del Noreste, o CDN. Este cártel no solo ha mantenido su territorio en estados como Tamaulipas y Nuevo León, sino que ha logrado algo que pocos han podido: convertirse en una amenaza que incluso los grupos más poderosos prefieren evitar enfrentar directamente. ¿Qué hace tan peligroso al CDN? La respuesta no solo radica en su violencia extrema y tácticas de terror, sino también en su capacidad de adaptarse, resistir e infundir miedo, tanto en sus enemigos como en las comunidades bajo su control. Su capacidad para desafiar abiertamente a las autoridades y utilizar estrategias que mezclan brutalidad con precisión táctica ha consolidado su posición como una de las organizaciones más letales en México. El CDN tiene su origen en una de las organizaciones criminales más temidas en la historia del país, los Zetas. Pero con la fragmentación de este grupo, el CDN no solo heredó su legado, sino que lo llevó a un nivel aún más extremo. Liderados por individuos que conocen las entrañas de la guerra, con un brazo armado conocido como la Tropa del Infierno, han establecido un control inquebrantable sobre su territorio. Hoy exploraremos los orígenes del CDN, las razones detrás de su peligrosidad, sus rivalidades con otros cárteles y el impacto que tiene en la sociedad y las autoridades. Este es un relato de cómo la violencia, la estrategia y el control territorial pueden moldear una organización tan temida que nadie se atreve a enfrentarla directamente. Para entender el surgimiento del Cártel del Noreste, es esencial mirar al colapso de los Zetas. En su apogeo, los Zetas fueron una de las organizaciones criminales más temidas, conocidos por su uso extremo de la violencia y su estructura militarizada. Sin embargo, el constante asedio de las autoridades y las divisiones internas llevaron a su fragmentación a principios de la década de 2010. Fue en este contexto de caos que nació el Cártel del Noreste. Con base en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el CDN surgió como una facción disidente liderada por antiguos miembros de los Zetas. Estos individuos, entrenados en tácticas militares y con un profundo conocimiento del negocio del narcotráfico, decidieron establecer un grupo independiente que pudiera mantener el legado de los Zetas, pero adaptado a los nuevos desafíos del narcotráfico en México. El ADN de los Zetas está profundamente arraigado en el CDN, desde su enfoque en el control territorial hasta su dependencia en tácticas de terror para intimidar a enemigos y comunidades. Pero lo que diferencia al CDN es su capacidad para operar de manera autónoma, sin las fisuras que llevaron a la caída de los Zetas. Una de las claves del éxito del CDN es su control estratégico del noreste de México. Estados como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León son su bastión. Y dentro de ellos, ciudades como Nuevo Laredo se han convertido en su fortaleza. Esta región no solo es crucial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino que también es un punto clave para el contrabando de armas, personas y mercancías. El CDN ha consolidado su dominio mediante una combinación de violencia y presencia constante. Su capacidad para desplazar a otros grupos criminales más pequeños, mantener a raya a las autoridades y operar en áreas urbanas y rurales les ha otorgado una ventaja significativa. No buscan expandirse más allá de su territorio principal. En cambio, su enfoque está en mantener un control férreo sobre su región. Si el CDN es temido, gran parte de esa reputación se debe a su brazo armado, la Tropa del Infierno. Este grupo de élite dentro del cártel se ha ganado un nombre por su brutalidad y por ser una fuerza letal en los enfrentamientos. La Tropa del Infierno no solo está compuesta por sicarios comunes. Muchos de sus integrantes son antiguos militares o policías con entrenamiento especializado. Esta experiencia les permite ejecutar emboscadas, enfrentarse a fuerzas de seguridad y operar con una precisión que rivaliza con la de las Fuerzas Armadas. Están equipados con armamento de alto calibre, vehículos blindados y una disposición absoluta para llevar a cabo actos de extrema violencia. Su modus operandi incluye ataques directos a sus enemigos, emboscadas en carreteras y una presencia visible que busca intimidar a cualquiera que se atreva a desafiarlos.
El liderazgo del CDN es otro de sus pilares clave. A diferencia de otros cárteles que han sufrido fracturas debido a luchas internas, el CDN ha mantenido una estructura jerárquica relativamente estable. Esto se debe en parte a su enfoque en la lealtad y la disciplina dentro de sus filas. La dirección del cártel está centralizada en un núcleo de líderes que toman decisiones estratégicas sobre las operaciones del grupo. Este enfoque cerrado dificulta las infiltraciones por parte de las autoridades o grupos rivales, lo que les permite operar con mayor eficacia y resistencia. Aunque el CDN no busca expandirse agresivamente como el CJNG, ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En lugar de buscar territorios nuevos, prefieren fortalecer su control sobre las rutas clave que ya dominan. Además, han diversificado sus operaciones, incluyendo el tráfico de personas, el contrabando de armas y otras actividades ilícitas que les proporcionan recursos adicionales para mantener su dominio. Este enfoque estratégico les ha permitido resistir los embates de cárteles rivales y operativos gubernamentales, asegurando que su posición en el noreste de México permanezca sólida. Podemos decir que los orígenes del Cártel del Noreste están profundamente ligados al legado de los Zetas, pero han evolucionado para convertirse en una fuerza única dentro del panorama del narcotráfico en México. Con su control territorial, su brazo armado y su estructura organizativa, el CDN se ha establecido como una organización letal que no solo infunde miedo, sino que también desafía la lógica tradicional de los cárteles en México. El Cártel del Noreste no solo es conocido por su origen violento y su capacidad para mantener el control territorial, sino también por los factores que lo convierten en un enemigo formidable y temido en el panorama criminal de México. Desde el uso de tácticas extremas hasta una estructura cerrada y casi impenetrable, el CDN ha desarrollado un modelo operativo que no solo asegura su supervivencia, sino que también impone un respeto basado en el miedo entre rivales, autoridades y comunidades. El CDN no se limita a las tácticas convencionales de los cárteles. La violencia es su principal herramienta de control, y la ejercen de manera extrema y pública para enviar mensajes claros. Emboscadas letales a fuerzas de seguridad, ejecuciones filmadas y actos de terror explícito, como cuerpos desmembrados exhibidos en lugares estratégicos, son parte de su estrategia. Estas acciones no son meramente un reflejo de su brutalidad. Son tácticas calculadas para sembrar miedo y garantizar la obediencia de comunidades y la retirada de grupos rivales. El CDN utiliza la violencia como un medio para demostrar su poder, intimidar y mantener el control absoluto de sus territorios. Un ejemplo claro de esto es la forma en que la Tropa del Infierno, su brazo armado, lleva a cabo operativos que combinan ataques directos con un despliegue abrumador de fuerza. Sus miembros están dispuestos a enfrentarse a las fuerzas de seguridad sin importar las bajas, una postura que les otorga una reputación casi suicida entre sus adversarios. El control del noreste de México no solo les da acceso a rutas clave hacia Estados Unidos, sino también a un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas. Estados como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León representan un punto neurálgico en el mapa del narcotráfico, y el CDN entiende perfectamente el valor de mantener estos territorios bajo su dominio. Lo que distingue al CDN de otros cárteles es su capacidad para operar en áreas urbanas y rurales de manera eficiente. En ciudades como Nuevo Laredo, han establecido redes de vigilancia y control que les permiten identificar amenazas antes de que se materialicen. En las zonas rurales, utilizan su conocimiento del terreno para ejecutar emboscadas o desaparecer temporalmente cuando las autoridades intentan desmantelar sus operaciones. Este dominio estratégico no solo se limita a sus operaciones logísticas. El CDN también ejerce un control social sobre las comunidades locales, utilizando tácticas de extorsión, amenazas y, en ocasiones, ofreciendo protección para garantizar la cooperación de los habitantes. El CDN ha demostrado ser un grupo extremadamente resiliente. A pesar de los operativos gubernamentales y los intentos de otros cárteles por invadir sus territorios, han logrado mantener su posición.
Parte de esta resistencia se debe a su enfoque en reforzar sus bases locales en lugar de expandirse agresivamente, como lo hace el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta capacidad de resistencia también está respaldada por su estructura interna. Los líderes del CDN han desarrollado un modelo jerárquico que fomenta la lealtad y dificulta las traiciones. A diferencia de otros cárteles, que sufren divisiones internas, el CDN se ha mantenido relativamente unido, lo que les permite actuar de manera más eficiente frente a amenazas externas. Otro factor que los hace tan temidos es su estructura cerrada y casi hermética. Mientras que otros cárteles han enfrentado infiltraciones de las autoridades o divisiones internas causadas por traiciones, el CDN ha mantenido un nivel de disciplina y control que dificulta que terceros penetren en sus filas. Los líderes del CDN seleccionan cuidadosamente a sus miembros, priorizando la lealtad y la disposición para seguir órdenes sin cuestionarlas. Esta estructura no solo reduce el riesgo de deserciones, sino que también asegura que las operaciones del cártel se mantengan organizadas y eficientes. Además, han adoptado medidas de seguridad avanzadas para protegerse de los intentos de las autoridades por desmantelar sus operaciones. Esto incluye el uso de comunicaciones cifradas, la vigilancia constante de sus territorios y una estricta compartimentación de la información entre sus miembros. El CDN no solo utiliza la violencia física, también emplea tácticas de terror psicológico para mantener su influencia. Los videos de ejecuciones, los mensajes amenazantes dirigidos a rivales y las campañas de desinformación son herramientas que utilizan para sembrar miedo y confusión. En muchas ocasiones, el CDN ha difundido información falsa para desviar la atención de las autoridades o para provocar enfrentamientos entre grupos rivales. Esta capacidad para manipular la narrativa a su favor les da una ventaja adicional, ya que pueden desestabilizar a sus enemigos sin necesidad de un enfrentamiento directo. La propaganda también juega un papel crucial en su control sobre las comunidades locales. A través del miedo y, en algunos casos, de la cooptación de líderes comunitarios, el CDN asegura que las poblaciones bajo su influencia no cooperen con las autoridades. Esto dificulta los esfuerzos gubernamentales para obtener información y actuar de manera efectiva contra ellos. El alcance del CDN no se limita a México. Su control de rutas clave hacia Estados Unidos les ha permitido establecer conexiones con redes internacionales de narcotráfico y contrabando. Estas relaciones no solo les proporcionan recursos económicos adicionales, sino que también refuerzan su posición como un actor clave en el crimen organizado global. A diferencia de otros cárteles que se enfocan en dominar múltiples mercados, el CDN ha optado por especializarse en áreas específicas, como el tráfico de metanfetaminas y el contrabando de armas. Esta especialización les permite operar de manera más eficiente y con menos exposición a riesgos. Una de las características más temidas del CDN es su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Han demostrado ser flexibles en su enfoque, ajustando sus tácticas y operaciones según las necesidades del momento. Por ejemplo, cuando las fuerzas de seguridad intensifican los operativos en áreas urbanas, el CDN desplaza sus operaciones a zonas rurales, utilizando su conocimiento del terreno para evitar enfrentamientos directos. Si pierden a uno de sus líderes clave, rápidamente reorganizan su estructura para evitar un vacío de poder. Esta adaptabilidad les permite no solo sobrevivir, sino también prosperar en un entorno que constantemente desafía a las organizaciones criminales. El CDN ha logrado infiltrarse en diversas estructuras gubernamentales locales, desde cuerpos policiales hasta oficinas administrativas. Esta infiltración no solo les facilita operar con impunidad en sus territorios, sino que también les da acceso a información privilegiada que utilizan para neutralizar amenazas antes de que se materialicen. Esta capacidad para corromper a las autoridades les otorga una ventaja estratégica significativa, ya que les permite anticipar los movimientos de sus enemigos y mantenerse un paso adelante. El Cártel del Noreste no solo enfrenta la presión de las autoridades mexicanas, sino que también debe lidiar con una competencia feroz en el violento panorama del narcotráfico en México.
A pesar de su reputación y su control territorial, el CDN ha optado por una estrategia particular en su interacción con otros grupos criminales, evitando enfrentamientos directos con los más grandes, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras consolida su posición enfrentando a grupos locales y pequeños rivales. El CDN y el Cártel de Sinaloa han coexistido en un frágil equilibrio de poder. Aunque ambos son actores clave en el narcotráfico mexicano, operan en territorios distintos, con el CDN concentrado en el noreste y el Cártel de Sinaloa dominando el Pacífico. Esta separación geográfica ha permitido evitar enfrentamientos directos y prolongar un statu quo entre ambos. Sin embargo, esto no significa que no exista tensión entre los dos grupos. En varias ocasiones, el CDN ha intentado asegurar que sus rutas hacia Estados Unidos, particularmente a través de Tamaulipas, no sean disputadas por operativos del Cártel de Sinaloa. Del mismo modo, el Cártel de Sinaloa, enfocado en su expansión global y en mantener su control de corredores clave como Baja California, parece no tener interés en desgastar recursos en un conflicto directo con un grupo tan violento y estratégico como el CDN. Este equilibrio refleja una estrategia pragmática. Enfrentarse al CDN sería costoso y posiblemente contraproducente para el Cártel de Sinaloa, especialmente considerando que el CDN se ha especializado en tácticas defensivas y en el control absoluto de sus territorios, lo que complica una incursión efectiva. El CJTNG es conocido por su agresiva expansión a nivel nacional. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, este cártel ha buscado establecer presencia en casi todos los estados de México, incluyendo aquellos controlados por el CDN. Sin embargo, a diferencia de otros territorios que el CJNG ha logrado penetrar, el noreste de México, particularmente Tamaulipas, ha demostrado ser un hueso duro de roer debido a la feroz resistencia del CDN. La estructura jerárquica cerrada del CDN, combinada con su conocimiento del terreno y su uso extremo de la violencia, ha frustrado los intentos del CJNG de ganar terreno en estas regiones. Aunque se han reportado enfrentamientos esporádicos entre ambas organizaciones, ninguno ha resultado en una ventaja clara para el CJNG, lo que evidencia la capacidad del CDN para defender sus dominios, incluso frente a un enemigo tan poderoso. Por otro lado, el CJNG también parece ser consciente de que un conflicto prolongado con el CDN podría debilitar su propia expansión en otras áreas del país. En lugar de un enfrentamiento directo, el CJNG ha optado por concentrarse en territorios con menor resistencia, dejando al CDN consolidar su dominio en el noreste. Mientras que los grandes cárteles suelen evitar enfrentarse al CDN de manera directa, las facciones locales y los grupos criminales más pequeños no siempre tienen esa opción. Estos grupos, que buscan oportunidades en las zonas controladas por el CDN, a menudo terminan enfrentándose a su despiadada respuesta. El CDN ha adoptado una política de tolerancia cero hacia cualquier intento de invasión de sus territorios. Grupos como el Cártel del Golfo, que históricamente ha tenido presencia en Tamaulipas, han sido blanco de esta estrategia, sufriendo duros golpes y siendo desplazados de regiones clave. Incluso cuando algunos de estos grupos intentan formar alianzas temporales para contrarrestar al CDN, la brutalidad y la coordinación de la Tropa del Infierno, el brazo armado del cártel, terminan por desmantelar estas coaliciones antes de que se conviertan en una amenaza significativa. El CDN también ha demostrado ser hábil en formar alianzas estratégicas cuando éstas sirven a sus intereses. En lugar de buscar el control absoluto en áreas fuera de su núcleo territorial, el cártel ha optado por colaborar con grupos más pequeños para mantener el flujo de drogas y armas en rutas críticas. Estas alianzas, sin embargo, son generalmente temporales y basadas en conveniencia. El CDN no duda en romper estos acuerdos si perciben una amenaza o si el costo de mantener la alianza supera los beneficios. Esta actitud pragmática les permite adaptarse rápidamente a un entorno cambiante sin comprometer su poder. Uno de los aspectos más temidos del CDN es su capacidad para enviar mensajes claros a sus rivales a través de actos de violencia calculada.
desde colgar mantas con amenazas explícitas hasta ataques coordinados que dejan pocas dudas sobre su autoría. El cártel utiliza estas tácticas no solo para disuadir a sus enemigos, sino también para reafirmar su dominio. En muchos casos, estas acciones no buscan eliminar por completo a sus rivales, sino más bien garantizar que comprendan las reglas no escritas del juego. El noreste de México pertenece al CDN, y cualquier intento de desafiar esta realidad será enfrentado con una respuesta implacable. El CDN ha logrado mantenerse como una fuerza formidable frente a cárteles mucho más grandes y con recursos más abundantes. Sin embargo, su éxito no garantiza que las tensiones con otros grupos no se intensifiquen en el futuro. La constante lucha por el control de las rutas hacia Estados Unidos y el mercado del narcotráfico internacional asegura que las rivalidades entre los cárteles seguirán siendo una parte intrínseca del panorama criminal en México. A medida que el CKNG continúa expandiéndose y el cártel de Sinaloa mantiene su influencia global, el CDN enfrenta el desafío de mantener su territorio y defenderlo de las incursiones inevitables de estos gigantes del narcotráfico. Además, los grupos locales, aunque fragmentados, seguirán representando una amenaza constante para la estabilidad del cártel. En resumen, el CDN ha demostrado ser un adversario que no solo resiste las embestidas de los grandes cárteles, sino que también sabe manejar su poder frente a grupos menores. Su capacidad para combinar violencia extrema, alianzas estratégicas y una estructura organizativa cerrada lo posiciona como uno de los actores más temidos en el crimen organizado mexicano. La relación del Cártel del Noreste con las autoridades y la sociedad refleja las complejidades de la lucha contra el crimen organizado en México. Aunque las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para combatir al CDN, los resultados han sido limitados debido a diversos factores estructurales y operativos. El gobierno mexicano ha llevado a cabo numerosos operativos para debilitar al CDN, incluyendo la captura de líderes clave y la desarticulación de redes financieras. Sin embargo, estos esfuerzos suelen enfrentarse a una feroz resistencia. La Tropa del Infierno, el brazo armado del CDN, ha demostrado ser una fuerza organizada capaz de repeler ataques incluso de fuerzas federales. La corrupción dentro de las instituciones también juega un papel crucial en la limitada efectividad de los operativos. El CDN ha infiltrado cuerpos policiales locales y ha establecido relaciones con funcionarios clave, dificultando la coordinación y ejecución de acciones contundentes en su contra. El dominio del CDN en el noreste de México ha dejado profundas cicatrices en las comunidades locales, desde desplazamientos forzados hasta el cierre de negocios debido a la extorsión. La población vive en un estado constante de miedo. Las amenazas y la violencia han silenciado a muchos, y las denuncias contra el cártel son prácticamente inexistentes debido al temor de represalias. A pesar de esto, algunas comunidades han intentado organizarse para resistir la influencia del CDN, ya sea a través de grupos de autodefensa o exigiendo mayor presencia militar. Sin embargo, estas iniciativas a menudo terminan siendo cooptadas o desmanteladas debido a la falta de apoyo sostenido del gobierno. En este escenario, el CDN no solo representa un desafío para las autoridades, sino también una carga abrumadora para la sociedad civil, que sufre las consecuencias directas de su control territorial y sus actividades ilícitas. El Cártel del Noreste se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más temidas y resilientes en México, destacando por su brutalidad, estructura operativa y control territorial estratégico. Surgido de las cenizas de los Zetas, el CDN ha evolucionado para convertirse en un enemigo formidable, enfrentando tanto a otros cárteles como a las autoridades. Su capacidad para adaptarse, intimidar y dominar refleja una profunda comprensión de las dinámicas del crimen organizado en el noreste del país. Sin embargo, su influencia no solo se mide por el miedo que infunde, sino también por las profundas heridas que deja en la sociedad. Desde comunidades desplazadas hasta instituciones infiltradas, el CDN simboliza los retos más complejos de la lucha contra el narcotráfico. Enfrentar su poder exige no solo operativos efectivos,
sino también un compromiso integral para fortalecer el tejido social y combatir las raíces de este fenómeno delictivo.